Un saludo. Después de haber repasado aquel episodio de los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, donde básicamente empieza siglo y medio de turbulencias y de enfrentamientos entre los dos grandes partidos, los populares y los optimates representando a la aristocracia, vemos cómo estas pugnas se prolongaron durante muchos años. El capítulo siguiente de esta pugna fue la rivalidad entre Mario y Sila, dos grandes líderes de la República Romana. Mario, líder de los populares, y Sila, líder de los optimates. Esto va a seguir a través de la pugna entre Julio César y Pompeyo y entre Octavio y Marco Antonio. Entonces fueron, dijéramos, cuatro grandes episodios: los hermanos Gracos, Mario contra Sila, Julio César contra Pompeyo y Octavio contra Marco Antonio. Vamos a dar primero un poquito una lectura sobre el carácter de Mario y qué pasó con su enfrentamiento con Sila. Voy a traer un libro de historia de Roma, son varios libros, de un escritor español, Javier Negrete, se llama Roma Invicta. Roma Invicta da una buena cuenta de todos esos episodios de la historia romana, desde básicamente Escipión, Emiliano y los hermanos Gracos hasta el ascenso, hasta el imperio, hasta la caída de la República. Para dar cuenta del carácter de Mario, voy a dar una lectura. La fuente usualmente, el libro es de Javier Negrete, pero es un buen investigador, unas buenas fuentes primarias y secundarias. Plutarco, que ya hemos mencionado. Plutarco, a su vez, se nutre de unos textos de Cátulo de Salustio y de las mismas memorias de Sila, lo que hace que los relatos de Plutarco haya que, dijéramos, entenderlos con precaución, leerlos con precaución. Vamos a hablar del origen de Mario. Mario pertenecía a una familia desconocida y pobre. Pertenecía a una familia de la élite rural subordinada a una relación de clientela a los metelus. Voy a hablar de esta relación de clientelas. Cuando las personas no eran lo suficientemente nobles o poderosas, eran clientes de una familia de unos patricios. Esta figura de clientela fue muy usual en la Edad Media. Inclusive vemos en la España visigoda, en los reinos visigodos, teníamos tres tipos de propietarios rurales y guerreros que eran subordinados a los nobles visigodos. Eran tres relaciones: gardiengos, bucelarios y sayones. Entonces esta relación de que el que no es poderoso acoge el manto del protector venía desde esta época de la República Romana. Ni siquiera aprendió griego, que pasaba por ser la segunda lengua de los aristócratas. Cuando más adelante lo criticaban por ello, Mario contestaba que no le hacía falta, pues no estaba demostrado que el griego volviera más valiente ni virtuosos a quienes lo dominaban. Para ilustrar hasta qué punto aguantaba el dolor, el carácter de Mario, estamos hablando del carácter de Mario, Plutarco narra cómo Mario debía someterse a una operación de varices en ambas piernas. El procedimiento antiguo, tal como lo describe Celso en su obra sobre la medicina, pone los pelos de punta, máxime porque se llevaba a cabo sin anestesia. Mario dejó que el cirujano cortara y cauterizara sin emitir ni un gemido, pero cuando terminó con una pierna le dijo que dejara la otra, pues había comprendido que no merecía la pena sufrir un dolor tan inhumano a cambio de la cura. Eso da un poquito cuenta del carácter de Mario. Mario se destacó con Escipión Emiliano en la campaña España, en la campaña contra Numancia. Ya fue elegido de la plebe cuando ya tenía 38 años, empezó el cursum honorum, pero más tarde vemos, dijéramos, cómo empezó a ascender a partir de su elección como tribuno. Un evento importante en la vida de Mario. Mario tenía muy difícil alcanzar el cargo de cónsul porque los aristócratas se le oponían por su carácter humilde. Tal vez por eso intentó ampliar su círculo de influencias casándose con Julia, una joven que pertenecía a una gens es un grupo de familias muy antigua, la Julia, y a la rama de los Césares, pero esa familia poseía más prestigio que poder real, pues el último cónsul que había salido de ella había sido Sexto Julio César en el 156. Aquí vemos unas parentelas bien curiosas. Mario se casa con una
con Julia, que es de la familia de los Césares, y después Julio César se casa con Cornelia, una hija de Sina, que era el otro líder del partido de los populares. Entonces aquí los parentescos van reforzando la afiliación política. Entonces él después, dijéramos, sucedió algo curioso. Él era cliente de la familia de los Metelos, pues eligió cónsul a Cecilio Metelo, de la familia de la cual ellos eran clientes, y lo enviaron a una campaña a África, a Metelo como cónsul, a Cecilio Metelo contra Yugurta. Yugurta era un rey de Numidia en el norte de África, lo que hoy puede ser Túnez, que se rebeló contra Roma, y esa campaña Metelo pues no le iba bien. Entonces Mario estaba, dijéramos, en esa campaña, y estando en África aspiró a ser cónsul. Metelo, muy grosero, le dijo a Mario que por qué no esperara para que presentara con su hijo, y su hijo era recién nacido. Mario hizo una campaña desde África como si fuera una propaganda política moderna. Escuchen lo que dice el libro. Se trabajó también a los hombres de negocios itálicos y romanos asentados en África, y en general a los miembros del orden ecuestre, los équites que participaban fuerte en las votaciones. Un auténtico diluvio de cartas llegó a Roma en una agresiva campaña de marketing electoral que nos resulta curiosamente moderna y que había aprendido de su antiguo general Escipión Emiliano, quien había hecho lo mismo para conseguir el mando durante la Tercera Guerra Púnica. Resulta aquí que Mario logró ser elegido cónsul, hizo la campaña contra Yugurta, lo derrotó, pero resulta que Yugurta se le escapó y se fue a refugiarse en el reino de un yerno del Boco, muy hábil. Tanto Yugurta como Boco habían aprendido cómo derrotar a los romanos, haciéndole regalos y sobornando a sus generales y a sus funcionarios. Pero finalmente ya Boco invitó a Sila, que era lugarteniente allá donde estaba Mario, y le entregó a Yugurta. El rey Boco estaba dudando si capturar a Sila y entregárselo a Yugurta, o capturar a Yugurta y entregárselo a Sila. Pues finalmente capturó a Yugurta, se lo entregó a Sila, y Mario no perdonó eso porque Sila pretendió hacer esto, vender el mérito de la captura de Yugurta, independiente de todo el éxito militar que había tenido Mario. Mario, después de esto, llegó una amenaza terrible para Roma. Del norte vinieron los cimbrios, unos pueblos que se dice que venían de lo que hoy es Dinamarca, algunos dicen que germanos, y ya estaban a las puertas de Roma, le habían infligido 2 derrotas terribles a los romanos, y Mario organizó un ejército con gran disciplina, volvió a sus soldados verdaderos atletas, y derrotó a los cimbrios, salvó a Roma. Entonces ya Mario se volvió como en el segundo fundador de Roma. Mario hizo de su condición rústica un prestigio. Escuchen lo que decía. Empezando a decir que él no era noble ni sabía griego y todas estas cosas, Mario podía exhibir lanzas capturadas al enemigo, un estandarte, falera y otras condecoraciones que le había concedido la República, y también las cicatrices sufridas en combate. En este punto podemos estar casi seguros de que se apartó la toga para enseñar las heridas cuando exclamó: estas son mis imágenes, esta mi nobleza, no las he recibido en herencia como ellos, sino que me las he ganado yo mismo con muchísimos esfuerzos y peligro. Empieza a tener un discurso popular en contra de la aristocracia y la nobleza. Para granjearse a la plebe se jactó de que no sabía griego, una carencia en su educación de la que se burlaban los nobles. En lugar de avergonzarse por ello, Mario contraatacó, hurgando en un prejuicio antigriego y antiintelectual arraigado en el temperamento romano. Yo conozco algunos que después de ser elegidos cónsules empiezan a leer las hazañas de los antepasados y los manuales militares de los griegos, pero las cosas que ellos han leído, saben de oídas, yo las he visto y las he hecho, y lo que ellos han aprendido en los libros, yo lo he aprendido en la guerra. Dicen que soy safio y de costumbres toscas porque no sé preparar un banquete, no tengo histriones y no pago más dinero por un cocinero que por un encargado que me administre la finca. Aquí parece que por boca de Mario hablara Catón el Viejo, adalid de las costumbres tradicionales romanas. Ya hablamos de Catón el Viejo. Bueno, no se ha hecho nada, nadie se ha hecho inmortal por cobardía, y ningún padre ha deseado que sus hijos sean eternos, sino que vivan su vida con honradez y virtud. Esta última frase sin duda la podría haber pronunciado también una madre espartana. Entonces Mario, que compartía, dijéramos, las dificultades con su tropa, lo quería mucho la tropa, tuvo ese gran ascendiente, pero empezó a crecer esa rivalidad con Sila, también en la campaña contra los cimbrios, tuvo sus rivalidades con Sila, y finalmente pues sucedió una cosa: Sila fue elegido cónsul, lo mandaron a una campaña contra Mitrídates en Asia, que se había levantado contra los romanos en un levantamiento terrible.
Entonces, cuando Sila salió a su campaña al Asia, hubo un golpe en Roma y le quitaron a Sila el consulado, nombraron a Mario nuevamente y finalmente Sila volvió sobre Roma, la atacó y Mario tuvo que huir. Sila tomó el poder, lo nombraron nuevamente cónsul, se reivindicaron sus fueros y a Mario, pues dijéramos, lo declararon enemigo público. Y un soldado de los cimbrios, que había estado con los cimbrios en la derrota, pues a los indios los derrotaron en la batalla de Acquasesta, le dijeron que lo matara. Entonces se fue para donde Mario y al acercarse sobre el jergón donde reposaba Mario, se levantó y al cimbrio le pareció ver que los ojos del viejo general brotaban chispas sobrenaturales. Tú, exclamó Mario, ¿vas a atreverte a matar a Cayo Mario? El vencedor de Acquasesta y Vercelas conservaba todavía una presencia tan imponente que el cimbrio, preso de un terror supersticioso, salió corriendo de la casa sin dejar de gritar: no puedo matar a Cayo Mario, no puedo matar a Cayo Mario. Total, Sila se fue, volvió Mario a tomar el poder, quemaron las propiedades de Sila, desterraron a su esposa. Bueno, total, Sila triunfó en Asia, volvió, ya Mario había muerto, se impuso y finalmente siguió una época de terribles matanzas, contra todo el Partido Popular. Se impuso el partido de los optimates. Matanzas de persecuciones en las que también había incurrido Mario. Aquí queda una gran reflexión. Eran los líderes de dos partidos. Los partidos representaban unas posiciones políticas, pero eran dos hombres supremamente soberbios y ambiciosos. Queda la reflexión en la conducción de los partidos políticos y reflexionen para los líderes. La búsqueda de la propia gloria, de la propia ambición, también es una corrupción del fin político. El fin político no debería ser solamente el interés general. ¿Hasta dónde la vanidad y hasta dónde los intereses personales corrompen las intenciones políticas? Los mismos problemas del pasado, diferentes protagonistas, pero el mismo ser humano, con las mismas pasiones, los mismos anhelos también nobles, todo en el conflicto diario que seguimos viviendo como humanidad. Muchas gracias y hasta la próxima.